Estimados hermanos y amigos oyentes, hemos llegado a la lección final de nuestra serie de estudios acerca de los casos de conversión registrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y a través de ello podemos observar varias diferencias, pero también no pocas similitudes. Estas y las otras se pueden organizar en al menos dos grandes grupos representativos: aquellas que corresponden a la forma y las otras que se relacionan más bien con el fondo en la conversión de todo ser humano. Para iniciar nuestra lección en el día de hoy, veamos en primer lugar aquellas que tienen que ver con la forma. Precisamente la conversión está sujeta a las almas. Esto lo decimos porque, por un lado, las personas fueron quienes llevaron el Evangelio a las otras, quienes también lo escucharon. Estos primeros podrían ser los apóstoles, como el caso particular de Pedro o Pablo, pero también vemos a los evangelistas, como es el caso de Felipe, en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, o aún el de un personaje desconocido pero no menos importante de la Iglesia del Señor, llamado Ananías, en Hechos de los Apóstoles capítulo 9. Si vamos un poco más allá, podemos también observar el trabajo de la Iglesia en Hechos capítulo 8 y en el capítulo 9 también. Así entonces, vemos que la predicación del Evangelio no está limitada a un solo personaje representativo. Cualquiera que conozca bien la palabra puede y debe anunciar las buenas nuevas del Señor. En segundo lugar, también vemos a un auditorio muy diferente y cambiante. En dado momento, vemos la conversión de gente muy religiosa como los judíos, pero por otro lado, vemos también la conversión de personas muy distintas como los gentiles. En ciertos casos, la conversión abarcó un gran número de personas, pero en otros fue un poco más singular o personal. En dado momento, la conversión involucró a personas muy humildes, pero en otro, personajes de gran influencia tanto en lo social como en lo político y material fueron las que llegaron a ser añadidas a la Iglesia del Señor. Esto implica que la conversión no está limitada a ciertas personas en particular. Sin duda alguna, la salvación es para todos los hombres, independientemente de su contexto y entorno. Finalmente, vemos que la conversión abarcó un sinnúmero de lugares muy distintos y diversos, como Jerusalén, Samaria o Corinto, por tan solo nombrar algunos de ellos. A veces la enseñanza se realizó en la solemnidad de un templo o de la sinagoga, pero en otras había menos protocolo, como en la plaza pública, las dunas del desierto, la orilla de un río o la lúgubre celda de una cárcel. Esto implica que la predicación no está limitada a ciertos lugares o recintos. La verdad es que el Evangelio debe ser anunciado por todo cristiano, a toda persona, de todo lugar y en cualquier momento. Teniendo en cuenta las diversas formas que enmarcan la predicación de la verdad, analicemos ahora el fondo que demanda la conversión de toda persona. En primer lugar, cada caso de conversión registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles requirió sin lugar a dudas la predicación de Jesucristo. Jesucristo fue el tema fundamental en la enseñanza de aquellos que lideraron la predicación en los distintos casos de conversión registrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esto es fundamental, porque todo ser humano debe entender que su salvación se establece a partir de la persona y la obra de Jesucristo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, entre los versículos 11 y 12,
el inspirado apóstol Pedro manifiesta: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Debido a lo que representa Jesucristo en el contexto de la redención, es sumamente necesaria su predicación. La fe correcta se concibe primeramente a partir de la predicación correcta. Es de esto mismo que nos habla el apóstol Pablo en Romanos 10:17 cuando escribe: Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, toda persona que llega a creer en Jesucristo debe dar evidencia de lo mismo. Esto se concibe de dos formas distintas. Primeramente, interiormente, en el corazón de cada creyente. Pero además de ello, también de manera externa o tangible como consecuencia de aquello primero. Esto a través de la confesión oral de la persona y la obra de Jesucristo. A esto también se refiere el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, entre los versículos 8 al 10 cuando escribe: Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La conversión entonces demanda la confesión oral o pública de Jesucristo. En tercer lugar, toda conversión registrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles demandó el arrepentimiento genuino del creyente. Así podemos reconocerlo a partir de las palabras que el inspirado Pablo también dirigió en el Areópago a los filósofos griegos, cuando Lucas escribe en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, y entre los versículos 30 al 31 las siguientes palabras: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Las palabras de Pablo no dejan duda alguna sobre la importancia del arrepentimiento en el contexto de la salvación. Pablo no solo dice que el arrepentimiento es un mandamiento, allí también manifiesta las razones fundamentales por las cuales tanto Dios como el hombre lo requieren. Por otro lado, vemos que la conversión de cada persona en el libro de los Hechos de los Apóstoles demandó el bautismo de las almas. Esto es así porque el bautismo marca la muerte del hombre pecador, con lo cual se da inicio a un nuevo hombre, espiritualmente hablando. Una vez más, el apóstol Pablo, en la epístola que escribe a los romanos, en el capítulo 6 y entre los versículos 3 al 4, escribe las siguientes palabras: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es interesante que el bautismo se haya manifestado de una manera explícita en cada uno de los casos de conversión analizados a través de nuestro estudio en el libro de los Hechos. Cosa distinta sucede, por ejemplo, con la confesión o con el arrepentimiento de aquellas personas. El bautismo marca el inicio de la conversión del creyente y es sin duda alguna una de las señales distintivas de todo discípulo de Jesucristo. Finalmente, tenemos que entender que el bautismo, como decíamos anteriormente, es el punto de partida de la redención del hombre pecador, pero no por ello es el final o la conclusión de lo mismo. Todo aquel que ha sido bautizado en Jesucristo deberá también permanecer en Jesucristo. Una vez más, quisiera apelar a las palabras del apóstol Pablo, pero en esta oportunidad a lo que escribe en su primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15 y entre los versículos 1 al 2. Allí leemos: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Aquello que nos hace salvos es lo que nos mantiene salvos, y así el evangelio se constituye en el todo del creyente. Así entonces, la predicación, la convicción, la confesión, el arrepentimiento, el bautismo y finalmente la perseverancia son los elementos fundamentales en la conversión de toda persona. Cada uno de los casos examinados a través del libro de los Hechos de los Apóstoles nos evidencian estos elementos, bien sea de manera directa o explícita o de una manera más implícita. Así entonces, queda respondida la importante pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo?